Hoy vamos a conocer la maravillosa historia de un gigante que vivió en Guacarí, municipio del Valle del Cauca, en Colombia. Conoceremos su nacimiento, el transcurrir de su vida y el triste final de un ser que muchos conocieron y amaron. Si quieres saber más acerca de esa grandiosa historia, quédate aquí. Yo soy Fernando Galvez, el Profer. Nuestro personaje, como buen gigante legendario, medía unos 30 metros de altura y unos 60 metros de envergadura, y todos quienes lo observaban se quedaban asombrados ante su imponencia colosal. No tenía rival en sus inmediaciones y era imposible quedarse sin admirarlo, pues no siempre uno se encuentra cara a cara con semejante rey de las alturas. Incluso era mucho más alto que los árboles que tengo a mi alrededor. Y estando en pie, era capaz de tapar los rayos del sol. Y su imponente figura y brazos poderosos era la admiración de los más fuertes. Nació y creció en Guacarí, siendo uno de los habitantes más amados. Y todos se querían tomar fotos con él y se comparaban con su tamaño, aunque solo los más osados se atrevían a acercarse. Llamaba de verdad mucho la atención y era lo mejor de Guacarí. Nos sentamos a conversar, a botar corriente. Significó algo muy grande para todos los jóvenes guacariceños, en especial para mí. Similar a lo que le ocurrió a Gulliver en Lilliput, los habitantes del municipio intentaron retenerlo amarrándolo con fuertes lazos y con manilas para evitar su partida. Una manila pero gruesísima, como de 2 pulgadas de grueso. No, hijo, lo reventó como un par de cabullas. Y fue un sin brazo, y cuando yo me levanté, todo el mundo corrió y la gente corría por las calles. Salimos corriendo de mi casa, todo el mundo salió corriendo. Pero ello no funcionó, y como tenía una enfermedad en el centro de su corazón, finalmente murió. No tuvo quien se apiadara de él en ningún momento. La historia tuvo un final triste, pues como le pasó a Goliat en tiempos bíblicos, este gigante terminó herido, desparramando su cadáver en este parque, en el parque central del municipio. Y resulta que se cayó, pero de una, en segundos se cayó todo. De esa caída después de que esto quedó totalmente abierto, eso como que abrió una luz. Fue mutilado y algunos de los habitantes quisieron llevar como recuerdo parte de su imponente cuerpo, y poco a poco el gran coloso fue desapareciendo, casi que sin dejar ningún rastro físico de su existencia, pero sí una marca muy profunda en el corazón de quienes lo conocieron. Bueno, y si no has adivinado cuál es el protagonista de nuestra historia, es uno de los árboles más grandes que existió en Colombia, el famoso samán de Guacarí, el cual con su partida dejó sembradas muchas raíces profundas en los habitantes de este municipio y cantidad de recuerdos y símbolos de gran trascendencia. Guacarí es un municipio del Valle del Cauca, cuyo nombre significa Garza Blanca, que en tiempos prehispánicos fue conocido como la tierra de la diosa Guacar. Hay una leyenda que menciona la existencia de un árbol de proporciones gigantescas que era sagrado para los indígenas que habitaban por esta región. El nombre de este árbol era Totujandi y era el lugar predilecto de descanso de la diosa Guacar. Se consideraba también que albergaba garzas blancas y era un sitio que servía a los indígenas de su época como tregua en medio de la guerra y como una especie de hospital y sitio sagrado. Algunos habitantes dicen que Ramón Becerra Vaca, cuando colocó el árbol, lo hizo para rendir un homenaje a los indios guacaríes, quienes eran los autores de esta leyenda. Mientras el 4 de julio de 1914, en Guacarí se celebraba la vida a través del trasplante de un árbol a lo que era en ese tiempo un yeguerizo o un cesteadero ubicado frente a la iglesia, tan solo 24 días después, en Sarajevo, se estaba dando la Primera Guerra Mundial, símbolo de muerte y destrucción. Curioso contraste, ¿verdad?
Fue plantado durante la administración de Ramón Becerra Vaca. Se cuenta que visitando la hacienda La Cabaña, vio el árbol sembrado en un recipiente y preguntó de qué especie se trataba, le llamó mucho la atención y le pareció importante traerlo y plantarlo aquí en el parque principal. El día de la plantación, que fue el 4 de julio de 1914, hubo mucho jolgorio, hubo mucha fiesta, se quemó pólvora y la gente tomó licor. Bueno, fue una fiesta muy importante. Un árbol samán de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, para trasplantarlo acá. El de la idea de la siembra del samán fue don Ramón Becerra Vaca, el que aparece en los documentos escritos. Él fue el de la idea y el que regaló el samán y lo trajo. Pero quien realmente sembró el samán fue una persona o un empleado del municipio, o una persona totalmente diferente. El que abrió el hueco, hay dos personas que están informadas, están, digamos, documentadas, que son don José Saulo Lenis, el viejo, que era el zapatero remendón o el talabartero, también don Aureliano Salcedo. Al inicio el árbol era de unos 70 centímetros de altura o algo más, pero poco a poco el árbol iría creciendo de manera sin igual y el sitio donde se encontraba se convertiría en el Parque José Manuel Saavedra Galindo. Alrededor del árbol se realizaban múltiples fiestas, algunas de ellas de tipo religioso, como las fiestas de San Roque, la fiesta de San Isidro, de Reyes o de la Virgen del Perpetuo Socorro. Siguiendo con nuestro viaje, nos aproximaremos ahora a conocer la importancia y el significado que tenía el Gran Samán para los habitantes de Guacarí. Ese era el sitio de encuentro de las familias guacariceñas y sobre todo para las fiestas era un regocijo uno estar allí. Cuando veníamos de la escuela por la tarde, jugando al escondido, alrededor del samán, o jugando a la Vuelta a Colombia. Con una bola íbamos corriendo ese caminito alrededor del samán, cuando hacían las fiestas patronales, que hacían las famosas vacalocas, y entonces las vacalocas salía detrás de la gente a correr, y uno corra a esconderse debajo de como a torearla, ¿no? Y entonces uno se metía detrás del tronco del samán a hacerle como el jueguito del escondido ahí, ¿no? Y la coloca pues salía por un lado, otro salía por otro lado y bueno. Es bastante melancólico recordar el samán en esos contextos porque yo personalmente tuve la grandiosa oportunidad de disfrutar de mi novia, que hoy en día es mi esposa, en todas las bancas que habían en ese momento. Aquí nos hacíamos las visitas los sábados por la tarde o los domingos por la tarde, en semana por la noche, esto se llenaba de parejas. Entonces era bien bonito, era bien agradable, era un lugar de encuentro muy romántico, bastante romántico, sentarse uno aquí a ver semejante follaje que nos cubría y que nos brindaba no solamente el verdor de sus hojas, sino también el canto de los pájaros. Yo lo llamaría el cómplice. El árbol del samán fue el cómplice de esas aventuras de la adolescencia. Igual en los fines de semana acostumbrábamos a decirle al papá o a la mamá, voy a dar una vuelta al parque, y entonces los padres le decían, no, pero una vuelta al parque, ¿y cuántas vueltas es que le da al parque? Pero era que alrededor de ese parque y ese árbol parecía como una gran sombrilla que nos cobijaba a todos. Ahí en una esquinita, en una de las bancas encontrabas tus compañeros de estudio, en otros encontrabas a tus primitos reunidos con la generación de ellos. Y muchas veces, pues como pueblo pequeño, entonces los padres tan protectores de nosotros los adolescentes en ese momento, salían a verificar, bueno, si es que están allá, están en el parque, dando vueltas al parque, le van a sacar zanja al parque, pero nosotros en ese redondel del árbol, era un redondel que tenía en cemento, y ahí nos sentábamos cuando queríamos estar más como en la privacidad de ¿qué? De contarle a nuestras amigas las pilatunas que hacíamos, o de encontrarnos a escondidas con el enamoradito que teníamos en ese momento. Llegaban de todos los departamentos aquí a las fiestas de San Roque, y por eso era tan famoso el árbol del samán también. Todo el aspecto sociológico de las reuniones masivas en Guacarí se hacían alrededor del samán. Un símbolo tan importante que en 1970
se diseñó el escudo, la bandera y el himno a Guacarí. Y en el escudo de Guacarí aparece el samán de Guacarí. Guacarí era muy visitado por ese árbol. Venía mucha gente de diferentes partes porque era un árbol muy hermoso, cubría todo el parque y el comercio se movía mucho porque venían a visitarlo y bueno, uno a través del árbol vendía. Yo tenía mi negocio al frente del parque, se llamaba Gorrones. Un árbol legendario, muy hermoso, algo que inspiraba a los poetas, que inspiraba a los músicos. Su follaje cubría aproximadamente unos 60 metros cuadrados, sombreando casi la totalidad del parque. Y se calcula, según distintas versiones, que el diámetro de su tronco estaba entre 2.5 a 3 metros. Frente a la longitud de su tronco era de aproximadamente 3 metros. Y a partir de allí el árbol tenía 5 grandes ramas muy gruesas a partir de las cuales surgían las otras. Tenía aproximadamente 30 metros de altura y duró en pie 75 años, 1 mes y 10 días. Se calcula que después de su caída fueron procesadas unas 130 toneladas de su madera. La avifauna que recuerdo eran las garzas blancas, que llegaban de los potreros, de comer garrapatas, de desparasitar a las vacas. Llegaban a las 5:30 y daban un espectáculo muy hermoso porque el samán se vestía de blanco. Llegaban también las loras, los periquitos, torcasas moradas que llegaban también de los cultivos de millo, el bichofué, azulejo, los coclíes. Han habido iguanas en el samán, pero porque han sido traídas al samán, porque las iguanas no pueden vivir en el samán porque no comen las hojas del samán. Es momento de remontarnos en el tiempo para conocer las causas que llevaron a que el samán se enfermara y finalmente muriera. Hubo un tiempo que se le cayó mariposa, es una plaga de una mariposa blanca que invadió, un momento a otro invadió todo el árbol. Llegaron un momento que tuvieron que buscarse un helicóptero para poderlo fumigar, para poder acabar esta plaga, porque esta plaga lo arropó todo, que lo volvió, como dice, blanco, ¿sí? Porque esta mariposa era totalmente blanca y lo fumigaron y ya mejoró. Bueno, el árbol estaba condenado por su forma. Las 5 ramas principales que salían formaban en el centro un depósito. Subíamos al tronco y ahí podíamos ver cuando había llovido que se depositaba el agua y se llenaba de insectos. Y luego cuando subíamos y estaba seco, la textura ya era muy blanda, que significaba que se estaba pudriendo el árbol. Y prueba de que el árbol se estaba enfermando es que las aves comenzaron a no volver. Comenzó a salirles una enfermedad a las hojas del samán. Era una especie de un hongo blanco, aparentemente, que era un hongo. Y luego la frondosidad se fue menguando bastante. Se cayó una rama de las 5, cayó una de la que daba hacia bomberos. Yo recuerdo, eso fue estrepitoso. Luego, ante esa evidencia, comenzaron a podarlo, a cortarle ramas secundarias y terciarias, pero no había nada que hacer. El árbol tenía un tronco tan grueso, pero era tan corto que como se desplayaron esas ramas hacia los lados, hacían muchísimo peso y a él empezó una enfermedad, fue por el centro de su tronco, de su tallo, y esa enfermedad entonces fue carcomiendo, y al ir carcomiendo el peso de las ramas iban cediendo. Primero lo único que hicieron fue echarle un cemento y eso lo llenaron de cemento. Y resulta que, ¿qué sucedió? Eso pudrió por los lados, claro, eso se fue al centro porque usted por fuera no le veía nada. El día que estaba más bonito, el follaje más bonito, por el peso, sí, comenzó a abrir
Murió de fungosis, era una especie de brea, una especie de goma que le salían y era negra, una especie de cáncer, porque ese es el diagnóstico que dio la Universidad Nacional de Palmira, y se le fue carcomiendo la parte central, o sea, el corazón del samán, y eso lo dieron las fórmulas, y dieron que se le podía echar y toda vaina, y que había que taponarle, echarle un sellante y toda vaina, pero la indiferencia de las alcaldías, porque eso no fue únicamente lo que le pasó al alcalde de esa época, 20 años atrás, ya el samán venía enfermo. El domingo 13 de agosto de 1989 fue el comienzo de su agonía. El árbol poco a poco empezó a abrirse e incluso el cuerpo de bomberos intentó con unas manillas de gran grosor amarrar el árbol para evitar su caída. Pero ya era demasiado tarde. El lunes 14 de agosto de 1989, aproximadamente a las 8:20 de la mañana, el samán se murió, partiéndose por la mitad y cayendo bajo su propio peso. Yo había terminado de cursar mi último año de bachillerato y mi papá trabajaba en el ingenio Pichichi. Y él llegaba triste, llegaba en su bicicleta y decía, ya me caben 2 dedos por ahí, por el centro del samán. Luego se iba, regresó por la tarde y dijo, ya me caben 4 dedos por la ranura que se está haciendo. Y yo lo veía tan preocupado, tan preocupado. Y luego ya por la tarde dijo, ya me cabe la mano. Y luego al final en la noche, como a las 7 de la noche, dijo, ya me cabe el brazo. Y en ese ir y venir de él, yo recuerdo que habló de traer unos rieles del ingenio Pichichi, unos rieles, y decía que con esos rieles, soportando pues las ramas y amarrándolos con cadenas, podríamos detener la caída del árbol. Me vine por la cámara y me metí al parque a tomarle las fotos adentro. Ya cuando vi que estaba traqueando mucho, me salí a tomarle entero y esperar que se cayera. Y yo con la cámara puesta, cuando tomé 2 boticos y cuando ya no veía nada en la cámara, ya caído, se cayó fue todo. Y yo creía que iba a caer a un solo pedazo. Uno había como unas 10 personas que le tocó ver la caída ahí. Si de pronto ese palo se hubiera caído antesito, yo me había podido caer encima. Y cuando salí no se demoró ni 5 minutos en caerse. Nos encontrábamos ese día organizando nuestra caseta, llenándola con los productos, muy animados y muy contentos, cuando de repente escuchamos como un crujir. Y todos nos quedamos allí como paralizados cuando se escucharon voces que decían, ay no, es que el árbol se está rajando el árbol, que llamen los bomberos, que llamen los bomberos. A las 8 de la mañana del 14 de agosto de 1989 cayó el samán, sonó la sirena, el pueblo vino consternado, mejor dicho. La gente lloraba, la gente trasegaba, la gente venía y no podían creerlo, la gente estaba aterrada. Todo el mundo, la gente inmediatamente dejó lo que estaba haciendo a esa hora del desayuno, de las escuelas, se salieron de los colegios, de las escuelas y se vinieron a ver a esa catástrofe que había habido en Guacarí. Yo realmente no lo podía creer que el samán se hubiera caído del todo, pues, que fuera abierto así. Yo pensé que se había caído 1 o 2 ramas. ¿Cómo era que yo lloré viendo ese samán así? Viendo ese árbol así, porque prácticamente hacía parte de nuestras vidas, hacía parte de la vida de nosotros, de los guacariceños, que nacimos junto a él, crecimos junto a él, y verlo así es como ver un familiar muerto, ¿no? Yo aún estaba acostada y yo sentí un remesón tremendo en mi cama y yo dije, uy, Dios mío, tembló, y fue un cimbrazo, y cuando yo me levanté, todo el mundo corrió y la gente corría por las calles y decía, se cayó el árbol. Yo recuerdo que salimos corriendo de mi casa, todo el mundo salió corriendo y pues tenían cercada la plaza no recuerdo si fue con cintas, algo tenían cercado, no nos permitían el paso, pero de todas formas la gente se vació al parque, ya el árbol acaba de caer, si tú mirabas el ambiente parecía nublado por el polvo que se levantó, porque es que sus raíces llegaron a levantar los cimientos del cuerpo de bomberos. Ahí, si tú entrabas a los bomberos, tú veías que así sobresalían las raíces del árbol, y también en la iglesia, hacia la parte del altar, el piso se alcanzó a levantar, porque las raíces, pues ellas se desplegaron por todo ese sector. Cumplían 75 años de sembrado aquel samán.
75 años de recuerdos que nunca se borrarán. Oh, qué triste y desolado el paisaje que dejaste, como tristes nuestras almas porque tú ya te marchaste. La gente lloraba, indudablemente, la gente lloraba, otros se tiraban al piso, y yo me acuerdo tanto de eso. Tomaron trago, se vinieron aquí, amanecían, trajeron colchones, se metían debajo de las ramas, vulgarmente mentaba madre, otros le hacían composiciones, otros cantaban. No sabían qué hacer con el samán. Unos proponían que había que hacerle un monumento, que había que dejarlo allí, que había que conservarlo con cemento, como de fuera, y dejarlo que ahí se fuera a descomponer y toda vaina. O en vidrio, otros proponían que le colocaran una cuestión de vidrio como una especie de mortaja para que no se mojara, y entonces para que conservara esa imagen. Llegaba aquí, ya no le provocaba, mejor dicho, y lo mínimo que le parecía a uno era, no sé, le daba a uno como ganas de llorar. Silvio Campo Libreros te trajo una motosierra y como que no le pidió permiso a nadie, ni a la alcaldía, ni nadie, y comenzó a destrozar el samán. Y se ganó un poco de problemas con la gente, porque comenzó con esa moto, todo el día oía una motosierra aserrando las ramas del samán, ¿ya? Y la gente nomás comenzó eso, corrían para acá y cada uno llevaba su pedazo de samán para la casa. De pronto llegaban a construir algún asiento, llegaban a construir taburetes, llegaban a construir en esas arepas que sacaban, hacían relojes. Y el árbol lo vendieron a una empresa de esas de papel, y vinieron a llevárselo. No dejaron llevar nada porque eso era propiedad de los guacariceños. Y resulta de que la gente comenzó a cortar por pedazos y a llevar, pero después, a los poquiticos días, usted encontraba por las calles, en todas las casas, todo eso ya perdido. Muy poquitos tenemos el lujo en este momento de decir, tenemos un pedazo de samán convertido en algo. Cuando regreso el 18 de agosto del 89 y llego a la calle Cuarta con Octava, el espectáculo fue de tragedia. Ese vacío inmenso, después de haberlo visto desde mis 8 años conviviendo con el árbol, ya habían cortado las ramas principales, el tronco estaban tratando de quemarlo con unas llantas. Era realmente deprimente ver eso. Me afectó bastante porque nunca pensé que iba a encontrar el árbol así, porque en ese tiempo no habían celulares. Cuando yo llego a Guacarín en el bus, nadie me iba a decir que se había caído porque suponían que yo sabía. Pero cuando llego ahí me impactó mucho la caída del samán. El samán fue tan noble, digo yo, porque yo me acordaba que la noche anterior estaba eso lleno de gente, pero taqueado de gente el parque, porque estamos en vísperas de fiestas de San Roque. Y si ese samán se cae en ese momento, el desastre había sido horrible, porque la matazón de gente que había hecho había sido muy terrible, no había sido pues algo grave. Y el samán aguantó, e incluso se cayó en el momento donde no había nadie en el parque. El parque estaba solo cuando se cayó. Ahí no podemos decir que el samán ocurrió un desastre con la caída del samán, de pérdidas de vidas humanas, no, porque se cayó, pero no le hizo daño a nadie. Entonces eso fue muy importante porque pues se vio la grandeza de este árbol. El alcalde de la época, Luis Rodrigo Álvarez, determinó, en compañía del Consejo Municipal, decretar 3 días de luto y cancelar las fiestas de San Roque, todo en honor a este gran ícono municipal. Para ello también se ondearon las banderas a media asta. Las 4 palmeras ubicadas en las esquinas del parque parecían ser cirios que velaban la muerte de este gran coloso. Tan solo 4 días después asesinaron en Soacha al candidato presidencial al Partido Liberal, Luis Carlos Galán, y esto hizo que la noticia del samán dejara de ser importante a nivel nacional, pero no pasaría lo mismo en los corazones guacariceños. Dichos, mitos urbanos y anécdotas son algunas de las tradiciones sobre el samán que continúan vigentes y que siguen recreando la historia con el paso del tiempo.
que el árbol del samán de Guacarí se cayó fue porque el peso de los cachos de las mujeres que pasábamos por ahí, se nos quedaban enredados los cachos ahí en las ramas, y por eso es que el árbol se cayó, de tantos cachos que tuvo, que quedaron ahí engarzados. Esa es la manera de anécdota que cuentan las generaciones anteriores. Y a mí pues me tocó, yo decía, ay, sí, por ahí se quedaron muchos cachitos enredados. Se les cayó el palo a los guacariceños, decía la gente. Oiga, estaba tan de malas este alcalde, fue tan de mala la administración que se le cayó el palo. Ya, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los guacariceños? ¿Y qué van a hacer las mujeres guacariceñas sin el palo de los hombres guacariceños? En la mañana, cuando cayó el samán, una de las 4 ramas que ya quedaban cayó muy cerca al busto que nos representa con José Manuel Saavedra Galindo, un guacariceño ejemplar. El samán perdonó esta escultura, este busto, pero resulta que aquí, años antes, habían hecho un busto de un conquistador, que se supone que fue el conquistador que tomó a los indios como propiedad, Juan López de Ayala. La otra rama decapitó el busto de Juan López de Ayala, que aquí lo tenemos. Eso, aquí decimos los guacariceños que fue la venganza del samán contra los genocidas españoles. Hay una anécdota curiosa. Cuenta la historia que Camilo Vázquez Ledesma nació el 14 de agosto que plantaron el samán. ¿Y cómo le parece que el día que cayó el samán falleció Camilo Vázquez? Aquí grabaron varias novelas, especialmente La Virgen y el Fotógrafo, donde trabajé yo, con Franklin Linero y Amparo Grisales. En ese entonces escogieron a Guacarí por su hermoso árbol y su parque, que era muy hermoso. Eunice, ¿está el padre? Sí, niña María, está en el solar, siga. Cuando Guacarí cumplió 400 años, vino a sacar el samán en el sobre del primer día de la estampilla de la Casa Colonial, que también fue un homenaje a nivel nacional. Y para conocer la otra cara de la moneda, ahora entenderemos cómo este famoso árbol llegó a convertirse en una insignia nacional. Mediante la resolución externa número 20 del 6 de agosto de 1993, el Banco de la República escogió como motivo de su nueva moneda de 500 pesos al famoso samán de Guacarí. El 26 de diciembre del mismo año, esta moneda entró en circulación. Todo esto en honor a los intentos de conservación de la población guacariceña de su gran samán. La entonces alcaldesa de Guacarí, Dilian Francisca Toro, se contactó con el Banco de la República y les comentó lo que significaba para los guacariceños el samán. Ellos escucharon la historia que yo redacté porque yo era el jefe de prensa de ella entonces, y se comprometieron a que iban a estudiar el tema. Lo que nos dimos cuenta posteriormente es que el Banco de la República llamó a un escultor, a un pintor, David Mansur, un manizalita. Le dijeron que iban a sacar una moneda de 500 pesos cuya cara tenía que ser el samán de Guacarí. Él se dio cuenta que es una moneda más o menos de 2,5 centímetros de 1 pulgada. En esa pulgada tenía que estar representado el árbol. Por tanto, se dio la libertad artística de hacer unas hojas en forma de las hojas de caucho, que son más grandes. Por eso las hojas que aparecen en la moneda no son como las del samán. Sin embargo, la forma sí corresponde. Guacarí fue decretado el pueblo más pacífico, oigan bien, el pueblo más pacífico de Colombia, 1993. Y en honor a eso le imprimieron ese sello universal, porque eso es universal. ¿Dónde no, en qué banco del mundo no aparece el samán de Guacarí? Claro, pues la moneda, la acuñación de la moneda. Con este símbolo y con la moneda de 500 pesos, todo el mundo en Colombia iba a tener en sus manos en algún momento una información de qué es Guacarí. Y ello, precisamente como noticia, fue para mí muy grato, muy satisfactorio y un gran orgullo haber dado a conocer la circulación de la moneda de los 500 pesos que generó el orgullo nacional,
pero principalmente a todos los que nos tocó que ver algo con el municipio de Guacarí y el samán, inolvidable. Y salió la moneda, fue lo que menos la gente valora. Si usted en este momento se pone a pensar, a arrimar a cada casa a decir, aquí tienen la moneda de 500 pesos, pues como símbolo, como alguna medalla, como alguna... No, en ninguna parte no aparece. No aparece porque no valoramos ni eso. Sí se valoró sacar ese monumento que hicieron en el parque. Más sin embargo, el símbolo de la moneda, pero por los dos lados la misma cara. Ese es un símbolo de una moneda con el árbol de Guacarí por lado y lado, pero no dice es la moneda de 500 pesos. ¿Cómo fue la idea de decir vamos a recordar el samán pero en una escultura? Bueno, todo inicia con la idea de hacer la remodelación del parque principal, pero esa remodelación del parque principal conllevaba unos conceptos patrimoniales, y dentro de esos conceptos patrimoniales para nosotros los guacariceños el samán ha sido una insignia a nivel nacional y mundial. Entonces, ¿cómo no traerlo de recuerdo? Y fue donde se ocurrió la idea de diseñar esta fenomenal moneda que se colocó por las dos caras, no con la moneda de 500, sino con la figura del samán. Obra que tú, Américo, estuviste liderando, coordinando el diseño, y que hoy efectivamente todos los turistas, los guacariceños a nivel departamental y a nivel internacional han venido a observar esta hermosa escultura y recuerdo de nuestro hermoso samán. Dentro de esas cosas que tenemos que empezar a conservar en nuestros recuerdos y en nuestras pertenencias será una monedita de 500 pesos como símbolo de la existencia de ese samán del municipio de Guacarí. Con tristeza y con dolor, te dedico este homenaje. Llevaré en mi corazón el verde de tu follaje. Como artista guacariceño me encuentro en una de las obras del dibujo del mural del samán, en la escuela Saulo R. Ricardo Molina, donde plasmé este símbolo guacariceño. Otro de sus reconocidos murales se encuentra en la sede central de la institución educativa Pedro Vicente Abadía, reflejando en forma realista el parque y el gran samán en tiempos de su esplendor. Yo recuerdo que me traje varios troncos como para asientos y toda esta cosa. Este escritorio que tengo en este momento es fruto ya de lo último, y le pedí el favor a un señor que tenía una motosierra bastante grande que me sacara 2 trozas de esa rama. Tiene más de 1 metro de largo por más o menos 1 metro y algo de ancho. Tiene la figura de una gota, y aquí lo estamos conservando y esperamos que pase de generación en generación. En Sucre hay un árbol de caucho que tiene una forma también como la del samán, una forma de cúpula, y allá se adueñaron de la historia, dijeron que la moneda había sido acuñada en homenaje al árbol de caucho, y a raíz de eso hicieron una muy buena publicidad y la gente va allá a ver el árbol de caucho, el de la moneda de 500. El banco tuvo que sacar un comunicado donde decía que la moneda hacía un homenaje, pero era a Guacarí, Valle del Cauca. El árbol de caucho de San Marcos, a diferencia del samán de Guacarí, fue sembrado en 1964 en un predio privado. Cuenta con aproximadamente 30 metros de altura, 82 metros de diámetro y 253 metros de circunferencia. Se dice que debajo de él caben unas 400 personas, pero indudablemente no es el árbol de la moneda de 500. Es momento de tomar distancia para intentar comprender qué lección podemos sacar de todo lo aprendido. Yo, a pesar de no ser guacariceño, puedo decir de que sé más de Guacarí que muchos guacariceños. Ni hay un sitio en Guacarí donde se muestre toda esta historia del samán, toda la historia de la casa colonial,
que la casa colonial era otra reliquia de Guacarí. En el transcurso de mi investigación, noté que las fuentes de información escrita, fotográfica y fílmica sobre el samán son escasas y que muchas de ellas no se encuentran compendiadas a nivel municipal en un archivo especial. En muchos casos, valiosos testimonios y tesoros históricos han sido recopilados y cuidados con esmero por habitantes, quienes con un marcado sentido de pertenencia han sido sus guardianes. Se hace necesario entonces rescatar las producciones que se han realizado a lo largo de la historia local, poniéndolas a disposición del público en general, y promover las investigaciones sobre distintas temáticas para rescatar los saberes que se encuentran entre sus pobladores. Y que tratemos de cuidar la naturaleza, que actuemos lo más pronto posible. Es más, le voy a decir algo. Tenemos una reliquia aquí en Guacarí que está para caerse y no le han querido prestar atención. La Casa Municipal, ese es un edificio que por su arquitectura, por su fachada y todo esto, es un patrimonio importante para los guacariceños y lo van a dejar caer. Ojalá no suceda lo mismo que sucedió con el samán y vamos a tener una tragedia. Aquí por encima de cualquier cosa debemos proteger lo nuestro, debemos cuidar lo nuestro, nuestra identidad, defenderla. Nosotros estamos de paso por este mundo. Las futuras generaciones nos cobrarán a nosotros lo que no hayamos hecho por pura negligencia. Gran cúpula, amigo, confidente, habitante ilustre, inmensa sombrilla, coloso y muchas cosas más son los nombres con los cuales he recordado el famoso samán de Guacarí, el cual vive en las mentes y corazones de quienes lo vieron crecer, pero que también se seguirá recreando a través de nuevas historias en estas generaciones venideras. Esta historia nos deja dos preguntas fundamentales. ¿Hasta qué punto valoramos y cuidamos nuestro patrimonio natural y cultural? ¿Y de qué manera la falta de voluntad política y sentido de pertenencia hace que perdamos grandes tesoros a nivel local y nacional? Definitivamente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un agradecimiento muy especial para todas aquellas personas que entrevisté, quienes además de brindarme una valiosa información, me dieron su amabilidad y me compartieron materiales inéditos de grandioso valor. A la profesora Luz Karime Domínguez Arias, a Breimer Porras, a Luis Mora y a Camilo Andrade, quienes me ayudaron en parte de la grabación de este documental. A los funcionarios del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, quienes me permitieron acceder a las fotografías de Guacarí que tenían en sus archivos y me autorizaron el uso de estas. También a los docentes Hugo Domínguez, Viviana Rodríguez y Liliana Viveros, y a los jóvenes Julio César Vidal y Joana Ortega, quienes me ayudaron con información de valiosa importancia. Si quieres saber más sobre Guacarí, te invito a que no te pierdas el programa Hablemos de Cultura y algo más, del pueblo y para el pueblo, en el cual José Freddy Gutiérrez hace unas crónicas muy interesantes sobre diversos temas. Bueno, y si te gustó este documental, no olvides darle like, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal del Profe, en el cual podrás aprender de diferentes temas culturales e históricos. Los dejo finalmente con esta muestra fotográfica en memoria del gran coloso, el samán de Guacarí. Ojalá que su historia nos inspire a ser cada vez más grandes, buscando la tolerancia, la convivencia y la paz.